Bueno, en las últimas horas, en el contexto, por supuesto, de la Navidad, hemos visto imágenes bien impactantes respecto al flujo de personas en el comercio. Ayer las autoridades sanitarias, de hecho, decretaron el cierre del Mall Plaza Norte porque no cumplía con las medidas sanitarias en un momento en que el flujo de personas era enorme. La situación se ha visto, por supuesto, no solo acá en Santiago, en distintos puntos del país. Vamos al contacto con Jacinta Molina a esta hora para que nos cuente detalles del balance también que hacen en el sector. Jasi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Buenos días. Claro, imágenes impactantes y también preocupantes por el riesgo de eventuales focos de contagio que pueden generar situaciones como esa. Además del cierre de este centro comercial que tú mencionabas el día de ayer, también se han cursado distintos sumarios sanitarios a otros, entre ellos, por ejemplo, el Costanera Center, también por estas imágenes de aglomeraciones. Y cuando quedan ya solo horas para la Navidad y quedan pocos días para hacer las últimas compras, por cierto que la situación preocupa. Y estamos precisamente con el subsecretario de Economía, Julio Pertusé, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Subsecretario, primero preguntarle cómo ven ustedes desde el sector toda esta situación, especialmente por el riesgo que supone personas aglomeradas sin respetar la distancia física requerida precisamente para evitar un eventual contagio. ¿Cómo lo ven ustedes y también qué medidas se están tomando, especialmente en estas horas que son claves? Muchas gracias y muchos saludos, Sebastián. Me gustaría separar el problema en dos. El primero, el de los centros comerciales, y el otro de las calles que están siendo utilizadas de repente para ferias navideñas, para bazares. Con respecto a los centros comerciales, nosotros tenemos protocolos bastante estrictos que establecen que no puede haber un aforo superior a una persona cada 10 metros cuadrados. Esos precisamente son los criterios que nosotros establecimos y es obligación del centro comercial poder respetarlo y contar a la cantidad de personas que va a estar entrando a sus recintos, si no arriesga precisamente el cierre o alguna infracción sanitaria. Con respecto a las aglomeraciones que nosotros vemos en las calles, en los bazares, en las ferias navideñas, aquí hay también que reconocer que hay una inequidad territorial bastante pronunciada, sobre todo en aquellas poblaciones, en aquellos barrios que son más vulnerables, donde la gente va a comprar sus regalos a estas ferias. Y al respecto, hay que pensar también en esos pequeños comerciantes que necesitan llevar pan para su casa, y lo único que nosotros podemos hacer como Ministerio de Economía es poder tratar de decirle a la gente que va a ir a comprar esos lugares que lo haga con el mayor resguardo posible. ¿Qué significa? Siempre utilizando la mascarilla, ojalá privilegiando tiempos más cortos de exposición. Recordemos que las ferias que son al aire libre son de por sí menos riesgosas, eso es un beneficio, y que cuando llegue de vuelta a su casa pueda lavarse bien las manos con agua con jabón. Poder también distribuir la carga de compras en distintos lugares del territorio. Recordemos que todo el comercio para todas las comunas de Chile que están en paso 2 o superior va a estar abierto de lunes a viernes y ojalá poder ir a lo mejor más temprano cuando hay menos aglomeraciones, de manera que no lleguen todos al mismo tiempo a comprar. Ahora, subsecretario, es cierto, hay dos sectores distintos, un sector de comercio más pequeño, que también se ha tratado de incentivar, digamos, dada la situación actual, y otro más grande. Están también estos centros comerciales en los que en algunos casos no se han cumplido las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, lo que se ha traducido en cierres, como ocurrió el día de ayer. Pero ¿por qué se ha decidido mantener abiertos igual estos espacios? Y me refiero a este comercio ya más grande, como es el caso de los centros comerciales, considerando las imágenes que hemos visto y el riesgo que eso puede suponer. Se han visto aglomeraciones al interior e incluso también en el exterior cuando se intenta controlar los aforos, ¿no?, de ingresos. ¿Por qué se ha tomado la determinación de mantener estos espacios abiertos considerando lo que se ha visto en los últimos días? Lo que puede significar las aglomeraciones al interior del centro comercial son de responsabilidad del centro comercial y ahí tienen que hacer cumplir los aforos y tienen que contar. Todo lo que suceda fuera del centro comercial, ojalá que se haga de la forma más ordenada posible, la gente pueda hacer las colas porque al aire libre hay un menor riesgo sanitario. El hecho de cerrar un centro comercial lo único que va a generar es mayor concentraciones en otros lugares porque la gente va a tener esa necesidad de poder ir a hacer las compras. Y al respecto, yo prefiero tener un centro comercial abierto siguiendo los protocolos sanitarios que tener a esa gente comprando muchas veces en el comercio informal, que supone también un mayor riesgo.
Y quizás a lo mejor también cabe recordar a todas las familias que el espíritu de la Navidad no es necesariamente el regalo, sino que también, sobre todo en este año 2020, donde hemos estado separados de nuestros seres queridos, el espíritu de la Navidad es ese reencuentro que nosotros vamos a tener con nuestros seres queridos, y por lo mismo es un llamado a autocuidarse, y también, sobre todo a los más jóvenes que están saliendo a carretear, que es donde se producen los principales contagios, son intradomiciliarios, que en estas fiestas navideñas y en estas fiestas de final de año, cuando vamos a estar con nuestros seres queridos, ojalá podamos cuidarlos restringiendo estas actividades sociales. Subsecretario, ¿no han primado razones más económicas por sobre sanitarias en el caso de ese tipo de determinaciones? No, por ningún motivo. Aquí hay una falsa dualidad entre lo que puede llegar a ser la salud y la economía. Ambas tienen que ser compatibles. Lo que sí, ya que hay que reconocer, es que donde se están produciendo la mayor cantidad de contagios no es en el comercio, y esto no solamente en Chile, sino lo que dice la evidencia empírica mundial, sino que la mayoría de los contagios son intradomiciliarios. 73.7% de todos los contagios en Chile ocurren en esas casas, y lo que estamos viendo en esta segunda ola es que muchos de esos contagios son de gente que está entre los 20 y los 40 años, precisamente personas que a lo mejor salen, se juntan de toque a toque. Cuando yo me junto con un amigo, me relajo, me saco la mascarilla, y eso de por sí es más riesgoso que lo que puede ir a ser una compra navideña. Ahora, quedan pocas horas para Navidad. No sé si se han tomado algunas determinaciones especiales o como ministerio han tomado contacto con los encargados a nivel nacional de este tipo de comercio, precisamente para evitar que estas imágenes se vuelvan a repetir en estos días. Absolutamente, y aquí tiene que haber una fiscalización rigurosa, primero por los centros comerciales, que hagan cumplir cuáles son los aforos. Hace poco la Cámara Nacional de Comercio nos criticaba de que nosotros teníamos los aforos que eran los más estrictos de la mayoría de los países que ellos habían revisado. Ningún otro país tiene esta medida de una persona cada 10 metros cuadrados, y corresponde a los centros comerciales poder cumplirla, y corresponde también a la autoridad sanitaria y a la Subsecretaría de Prevención del Delito fiscalizar que esto efectivamente se cumpla. Subsecretario, ¿cómo han ido conversando precisamente con esos gremios, ¿no? La Cámara Nacional del Comercio, también la Asociación de Gastronomía de Chile, todas estas determinaciones que hemos conocido en el último tiempo de la autoridad sanitaria, que desde esos sectores también han visto resentidos precisamente por lo que significa para ellos cerrar, ya sea más temprano o lisa y llanamente cerrar en algunas zonas, también considerando que a lo mejor después del 4 de enero vamos a conocer otras determinaciones que pueda tomar la autoridad sanitaria. ¿Cómo han ido trabajando o conversando esas decisiones? Porque en algunos casos ellos también han dicho que se enteran en el momento de estas determinaciones. Nosotros como Ministerio de Economía tenemos un trabajo permanente con los distintos gremios, ya sea a través de la mesa público-privada, como también la mesa PYME, que me toca dirigir junto con el subsecretario de Hacienda, y también un trabajo permanente con la autoridad sanitaria, y en particular el ministro París con el ministro Palacios tienen instancias de coordinación permanente, y se está trabajando en un plan paso a paso 2.0, que la gracia que tiene ese plan es que con todo lo que nosotros hemos aprendido a través de la pandemia, lo que busca, más que prohibir actividades, es preguntarnos cómo podemos viabilizarlas de la manera más segura posible. Y para efectos de los restaurantes en particular, esa viabilización pasa por, desgraciadamente, tener que restringir los aforos. Ahora, la buena noticia es que si es que yo un restaurante, por ejemplo, en Paso 3, restringo el aforo a un 25%, que es lo que está en la normativa actual, yo soy capaz de reducir un 70% el riesgo de contagio, y ese restaurante solamente pierde un tercio de la afluencia normal. Es decir, es posible compatibilizar salud con la economía de manera segura de cara a lo que nos queda de esta pandemia, porque ya afortunadamente el presidente ha anunciado que mañana llegan las primeras dosis de vacuna. Primero, por último, disculpe, subsecretario, muy brevemente, en ese plan 2.0 estaría contemplado, por ejemplo, hacer modificaciones ante un eventual retroceso a fase 1 y que sectores que no estaban permitidos operar en esa fase lo hagan ahora. Nosotros hemos visto cómo hay ciertos sectores, y aquí el caso emblemático es el de la construcción privada, donde inicialmente estaban prohibidos, pero la misma industria fue capaz de autoimponerse estándares mucho más estrictos con lo que se les pide al resto de la construcción, por ejemplo, la construcción pública, y gracias a eso hemos podido aprender que sí es posible viabilizar ciertos sectores de manera segura. La tasa de contagio en la construcción es bajísima, y tienen periódicamente set de testeo, provisión de transporte privado para los trabajadores, y de esa manera se viabiliza una actividad económica sin riesgo de salud para los trabajadores. O sea, en esa lógica, por ejemplo, la construcción pasaría a ser una actividad
actividad esencial, que era lo que ayer, hace algunos días planteaba el presidente de la CPC, Juan Surí? Más que la palabra esencial, porque no me gusta utilizar la palabra esencial, la pregunta es de qué forma viabilizamos la construcción de manera segura. Y eso hasta ahora ha pasado por la provisión test de PCR de entrada para todos los trabajadores, por provisión de transporte privado y porque se cumplan las medidas sanitarias al interior de la obra, y ahí las mutualidades están haciendo un rol fiscalizador que tiene a la construcción con muy bajos índices de contagio. Pero para zanjar solamente el punto, ¿la construcción podría operar en fase 1? Hasta ahora puede operar. Y la idea es que siga operando porque son un modelo de cómo poder viabilizar una actividad de manera segura. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, con las consideraciones que se están manejando de cara a eventuales nuevas decisiones que tomen las autoridades sanitarias y, por cierto, también cómo se observa precisamente desde la autoridad económica todas estas imágenes que hemos ido revisando en los últimos días, que son preocupantes porque, claro, pueden suponer un riesgo a la salud y, por cierto, también es relevante este llamado también que se hace a mantener estas medidas de autocuidado y, sobre todo, no exponerse, especialmente si se ven aglomeraciones de este tipo, porque no vale la pena, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, Sebastián. Sí, claro, la responsabilidad individual es lo primero, pero también es necesario tener ese plan, esa planificación, digamos, por sectores productivos bien clara y con reglas parejas también para todos, que es lo que reclaman algunos sectores. Gracias por el despacho, que esté muy bien.